Muy buenas noches, estimados colegas. Sean bienvenidos nuevamente a una actividad académica de la Asociación Médica de Oriente y del Hospital San Francisco. En esta oportunidad, pues, vamos a abordar un tema muy interesante, siempre en relación con la pandemia, con la enfermedad de la COVID-19. Vamos a hablar en esta noche acerca de las complicaciones cardiovasculares provocada por esta enfermedad de la COVID-19. Día con día vamos aprendiendo de este virus, de su comportamiento y de cómo afecta a nuestro organismo. Y como lo decíamos en ocasiones pasadas, no es raro, no es infrecuente que tengamos que nuestras autoridades algunas veces pues se contradicen. Un día dicen que se comporta de una manera y probablemente en fecha posterior, a la semana siguiente, esto va cambiando. Es un aprendizaje continuo que estamos aprendiendo conviviendo con esta pandemia. Las complicaciones cardiovasculares se presentan con mucha frecuencia. Ya lo sabemos que la enfermedad por COVID-19, por este virus, el coronavirus 2, no es una enfermedad que dura 2, 3 semanas y se termina. Muchas veces sus síntomas persisten en una etapa subaguda que puede llegar hasta los 3 meses y Bien. posteriormente avanzará más, ¿verdad? En una etapa crónica posterior a los 3 meses. Los principales órganos afectados en esta etapa de cronicidad o en la etapa de subaguda es el sistema nervioso central. eh, a lo mejor muchos de nosotros ya hemos atendido pacientes que se quejan con alteraciones emocionales, insomnios, muchas veces con bradilalia y muchas otras alteraciones, ansiedad, depresión. También las manifestaciones pulmonares, la disnea asociada por la fibrosis pulmonar cuando desarrollan neumonía por la COVID-19. Y el tercer ámbito son las manifestaciones cardíacas. De estas manifestaciones cardiovasculares tenemos ahora a un invitado de lujo, gracias al Hospital San Francisco y a la Asociación Médica de Oriente. El doctor nos acompaña esta noche, Pablo José González Velázquez. El doctor Pablo José González Velázquez es graduado médico cirujano, graduado de la Universidad Mesoamericana de Guatemala. También es un maestro en ciencias y es un especialista de medicina internas de la Universidad San Carlos de Guatemala. Fue jefe de residentes, el doctor González, en el año 2016. Posteriormente, en el 2017, estudia la subespecialidad de cardiología clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México y actualmente pues está realizando un fellow, una subespecialidad, una fellow de alta especialidad en ecocardiografía. Es decir, es un profesional muy capacitado, académicamente muy competente para hablarnos de este tema, de las complicaciones cardiovasculares provocadas por este famoso virus que nos tiene de rodillas a la humanidad en este 2020. Doctor, bienvenido y la audiencia es toda suya. Muchas gracias, doctor Enríquez. Quiero agradecerles principalmente a la Asociación Médica de Oriente de El Salvador. Yo soy guatemalteco, somos hermanos centroamericanos. Es para mí un privilegio poder compartir un poquito de lo que hemos estado viviendo aquí en México en relación a la experiencia que hemos adquirido con el manejo de esta pandemia. México ha sido un lugar sumamente golpeado y yo creo que eso nos permite poder aportar un poquito de las cosas que no están escritas todavía en la literatura. Sobre este virus hay muchas cosas que todavía no están escritas, especialmente en qué pasa con el paciente que se recupera. Y eso es un poquito de lo que queremos hablar el día de hoy. También muchas gracias al doctor Guidos, que fue la persona con la que me contacté y él me solicitó poder estar con ustedes hoy. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad.
Y les pido, si tienen preguntas, no sé si vamos a tener abierto un chat. Si no, pues al final yo creo que podemos contestar algunas de sus dudas. Voy a comenzar a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación y podamos empezar a platicar un poquito del tema. Ok. Bueno, pues básicamente el enfoque que queremos darle a la charla del día de hoy va a ser que dividamos esta plática en dos partes. La primera parte va a estar relacionada en que entendamos qué hace el virus al corazón, al sistema cardiovascular, cómo se comporta, cómo lo afecta de manera directa e indirecta en el contexto agudo de la infección, y que eso nos permita sentar las bases para que podamos platicar en una segunda parte de esta charla acerca de cuáles son las secuencias cardiovasculares que hemos estado identificando en los pacientes post-infección con coronavirus, y un poquito acerca de cómo podemos abordarlo de manera diagnóstica y una perspectiva terapéutica. Y pues iniciamos hablando cómo afecta el virus al sistema cardiovascular. Entonces, recordemos algunas generalidades. El coronavirus es un beta coronavirus. El virus es el virus SARS-CoV-2. Este virus tiene algunas características, como que tiene algunas proteínas integradas a su membrana, la proteína S o la proteína Spike, que es una proteína muy importante dentro de la estructura del virus, porque esta proteína se va a unir a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Y esta es la forma que utiliza el virus para poder entrar a la célula humana. Eso es bien importante porque al principio de la pandemia se habló mucho acerca de qué pasa con los pacientes que toman inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los IECAS o los ARA2. Y se habló mucho acerca de que estos pacientes tienen más receptores de la enzima convertidora de angiotensina y por consiguiente podían estar con una mayor susceptibilidad para la infección por coronavirus. Hemos visto que eso no es totalmente cierto, que no hay una evidencia sólida acerca de que el tratamiento con IECAS o ARAS-2 sea realmente un factor de riesgo para la infección, y sobre todo que los pacientes que ya consumen estos fármacos no deben dejar de consumirlos. Se propone que los mecanismos potenciales por los cuales el virus puede afectar el sistema cardiovascular, pues empieza con las comorbilidades. Las comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad arterial coronaria, que son las comorbilidades más frecuentemente encontradas en las primeras cohortes de pacientes que se estudiaron en la pandemia, y de lo que nos dimos cuenta es que estos pacientes tienen mayor susceptibilidad y tienen una mayor severidad de la infección. Esta gráfica lo ejemplifica de una forma muy bonita, porque vemos en negro la frecuencia de la comorbilidad y vemos en negro cuadriculado cuál es la tasa de mortalidad de los pacientes con infección con coronavirus que tienen dicha comorbilidad. Y nos vamos a enfocar en la enfermedad arterial coronaria. El 17% de esta cohorte en específico, que es una cohorte de Nueva York, tuvo como comorbilidad enfermedad arterial coronaria, es decir, ya habían tenido un infarto, tenían angina inestable o tenían enfermedad, un síndrome coronario crónico. Pero el 15% de estos pacientes fallecieron, y eso es algo muy importante porque es una comorbilidad que predispone a un grado de severidad muy importante en el paciente. Diabéticos, 58% de los pacientes eran diabéticos y con una tasa de mortalidad del 8%, e hipertensos, 23%, con una tasa de mortalidad del 6%. Otras comorbilidades no relacionadas con el aparato cardiovascular directamente, pero importante mencionarlas: la obesidad, la enfermedad hepática y la enfermedad renal. Y luego vamos a hablar un poquito acerca de cómo complica la infección aguda por coronavirus al sistema cardiovascular, y lo hace a través de estos mecanismos. El virus puede tener una infección directa al músculo cardíaco y producir miocarditis.
A través de varios mecanismos puede producir lesión miocárdica aguda, que ahorita vamos a platicar qué es, cómo se define y cómo la identificamos. Eh, puede predisponer a la ruptura de placas de ateroma que ya estaban en las arterias de los pacientes y por consiguiente predisponer a un síndrome coronario agudo. Puede generar insuficiencia cardíaca a través de múltiples mecanismos. Las arritmias es algo muy importante dentro de la infección por coronavirus y los fenómenos tromboembólicos. Y todos estos fenómenos pueden coexistir e interactuar de tal forma que se afecte el sistema cardiovascular dentro de la infección por coronavirus. La lesión miocárdica aguda la vamos a definir como la elevación y el descenso del valor sérico de troponina con al menos un valor superior al límite superior de referencia. Son estos pacientes que ustedes tienen hospitalizados, que tienen o en urgencias, que le toman un valor de troponina y estos valores están altos. Recordemos que no todo elevación de troponina es infarto y eh, se ha propuesto el término de lesión miocárdica aguda para la elevación de troponina. Los americanos lo mencionan como troponin leak, que es básicamente es un paciente que aunque no tenga un infarto agudo del miocardio, tiene elevación de troponinas. Y eso es importante porque eso tiene un valor pronóstico en el paciente. Hay una razón por la cual la troponina, que es parte del sistema contráctil del músculo cardíaco, puede elevarse y pasar al sistema circulatorio y ser identificado a través de un estudio de laboratorio. Entonces, igual en una de las primeras cortes en Wuhan, se dieron cuenta que hasta el 25% de los pacientes hospitalizados tenían elevación de troponinas. Hasta el 12% de estos pacientes tuvo choque cardiogénico y que además de la elevación de troponina, tenían también elevación de BNP y de proBNP N terminal. Entonces, eso significa que el músculo cardíaco estaba sufriendo de alguna manera. Y vemos en esta gráfica también cómo la presencia de la elevación de troponinas en ausencia o en coexistencia de enfermedad cardiovascular previa incrementa considerablemente la mortalidad. Vean cómo los pacientes hospitalizados por COVID que no tienen enfermedad cardiovascular y no elevaron troponinas tienen una mortalidad del 7.6%. Pero aquellos que tenían enfermedad cardiovascular previa, la mortalidad sube al 13%. Si el paciente eleva troponinas, aunque no tenga enfermedad cardiovascular previa, la mortalidad se va al 37%. Y si eleva troponinas y ya tenía enfermedad cardiovascular previa, la mortalidad se va casi al 70%. Entonces, esto es la importancia de tomar estos biomarcadores en el paciente que tiene una infección grave por coronavirus, pero que sepamos interpretarla y que no sepamos que no todo lo que eleva troponinas es un infarto. Entonces, el virus hace todos estos factores, todos estos aspectos que vemos aquí son formas en las cuales el virus puede llegar a afectar el sistema cardiovascular. Pero vamos a enfocarnos en los mecanismos que provocan tres desenlaces clínicos. El primero es un infarto, el segundo es la falla cardíaca y el tercero es una arritmia. Y los infartos pueden desarrollarse porque el virus tiene tropismo por múltiples órganos, no solo por el tejido pulmonar. El virus tiene tropismo por músculo esquelético, el virus tiene tropismo por músculo del miocardio, el virus tiene tropismo por el músculo liso y por el endotelio vascular, y esta infección vascular directa conlleva a inflamación vascular. Y esa elevación de citoquinas, especialmente hablamos de interleucinas, factor de necrosis tumoral, nos lleva a la tormenta de citoquinas que desencadena o echa a andar el sistema de coagulación. Y la inflamación de los vasos sanguíneos asociado a la ruptura de una placa nos lleva a un infarto agudo al miocardio. Entonces, el paciente con infección por coronavirus tiene más susceptibilidad de tener un infarto. Luego, el aumento del incremento de la demanda de oxígeno por el músculo, porque están liberadas catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, porque el paciente
tiene mayor estimulación simpática, porque el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica y la disminución del aporte de oxígeno nos lleva a un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno que nos puede llevar a lo que conocemos como un infarto agudo del miocardio tipo 2. Posteriormente, la infección directa del virus asociada a el incremento de la demanda de oxígeno, a la depresión miocárdica, tal como la vemos en la sepsis, que especialmente las interleucinas y especialmente la interleucina 6 puede provocar depresión miocárdica directa, aunque no haya infección directa por el virus. Todas estas cosas pueden llevar a depresión del músculo cardíaco, a reducción de la contractilidad y por consiguiente a insuficiencia cardíaca. Y por último, esta inflamación del músculo sanguíneo, la inflamación generalizada por la infección y el aumento de la estimulación simpática, pues nos puede llevar a la generación de arritmias. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales el virus puede llegar a afectar al sistema cardiovascular. Este es el electrocardiograma típico que vemos en un infarto con elevación del segmento ST. Vean cómo el punto J, que es la unión de la onda S con la onda T, está elevado en derivaciones de V1 o V4, que nos habla de un infarto anterior. La generación de alteraciones de la contractilidad miocárdica, esto es un ecocardiograma, y vean cómo hay engrosamiento en sístole de la pared inferior del corazón, pero no de la pared anterior, que es el territorio afectado por el infarto, y luego, pues como vemos en una angiografía coronaria, pues vemos una lesión suboclusiva en la arteria descendente anterior, con la presencia de trombo. Y estas cosas ocurrieron porque había una placa aterosclerosa, esta placa con el desarrollo de la inflamación vascular y con el desarrollo, el aparecimiento de o la activación del sistema de coagulación, pues generaron un trombo, taparon la totalidad de la arteria y provocaron el infarto con elevación del segmento ST. Entonces, esto es un infarto típico, pero lo vemos más en pacientes con infección por coronavirus porque esos pacientes están susceptibles. Ahora pasa algo muy interesante con los infartos y es que las estadísticas de los infartos en todo el mundo disminuyeron. Y eso nos habla de que vamos a estar viendo complicaciones como insuficiencia cardíaca, como rupturas contenidas de la pared del miocardio, que son consecuencias de un infarto que no fue reperfundido. Y esas cosas las vamos a estar viendo cada vez de forma más frecuente. Entonces, hay mayor susceptibilidad a los infartos, pero las estadísticas muestran que hay menos infartos yendo a los hospitales y eso probablemente sea porque el paciente tiene temor de acudir a un hospital. Entonces ahí entra en juego el papel del médico de atención primaria para poder identificar este tipo de problemas y poder enviarlo a el lugar en donde pueda ser atendido de manera oportuna. Em, Dentro de todo, de toda la evolución de la infección por coronavirus, ya sea desde que el paciente está en su casa, llega a urgencias, se hospitaliza, un paciente que recibe un procedimiento intervencionista o una cirugía, o el paciente que está en cuidados intensivos, dentro de toda esta línea de tiempo puede ocurrir desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del músculo cardíaco, que es lo que conocemos como un infarto tipo 2. Esto puede ocurrir ya sea que sea la razón por la que el paciente consulte o puede ser parte dentro de un paciente que está hospitalizado por otra razón. Pero vemos que los mecanismos son varios. El paciente puede tener enfermedad arterial coronaria o no, pero hay mecanismos que conllevan a la reducción del aporte, que son el espasmo de las arterias coronarias, el embolismo coronario, que puede ocurrir en pacientes con fibrilación auricular, la disfunción endotelial coronaria por la vasculitis que provoca la infección y la disección coronaria espontánea, que también la inflamación vascular es un factor de riesgo para que se diseque la arteria. Entonces, estas cosas pueden llevar a la generación de enfermedad arterial coronaria de manera no obstructiva. Y entre el incremento de la demanda, pues el paciente que está taquicárdico o que tiene una taquiarritmia o el paciente que está muy hipertenso tiene mayor demanda miocárdica de oxígeno. Y de los pacientes que tienen bradiarritmias, tienen hipoxia grave, anemia grave o hipotensión, pueden tener reducción del aporte y esto puede generar isquemia que en presencia
de elevación de troponinas e isquemia demostrable, estamos hablando de un infarto agudo al miocardio tipo 2. Y esto es lo que puede ocurrir en el contexto de un vaso sanguíneo inflamado. Se diseca, se genera un hematoma intramural, se espasma la arteria o puede haber un émbolo coronario. También las disecciones de la aorta pueden llegar a obstruir el ostium de las arterias coronarias, especialmente de la coronaria derecha, y provocar un infarto, también en el contexto de una disección aórtica. Luego, la infección directa por el virus generalmente ocurre en 3 fases. La primera fase es que el paciente, esto ocurre más en pacientes vulnerables, y ya hablamos un poquito ya de las comorbilidades que ponen en vulnerabilidad al paciente. Y la segunda es que va a iniciar una fase de replicación activa del virus en el miocardio. Entonces, el coronavirus ingresa a través de la unión con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, libera su ARN de cadena simple, comienza su proliferación y propagación a través de los linfocitos T, y puede llegar a haber también una infección directa del miocardio por el virus. Posteriormente, una vez termina la replicación del virus, comienza a haber una fase de inflamación que puede llevar a 2 desenlaces clínicos. La primera es que un paciente que tiene miocarditis, que tiene fiebre, que tiene dolor torácico, que tiene palpitaciones, que tiene fatiga, que tiene mareos, ese paciente que tiene síntomas constitucionales, dolor torácico, ese paciente puede llegar a desarrollar una miocarditis y no desarrollar insuficiencia cardíaca. Eso es el escenario ideal de la miocarditis, porque en ese contexto la recuperación tiende a ser completa y el pronóstico es muy bueno. Sin embargo, el paciente en donde se genera mayor inflamación puede tener arritmias, puede tener insuficiencia cardíaca. Mientras más músculo esté involucrado, más músculo tiene compromiso de la contractilidad y peor está la función sistólica del ventrículo izquierdo, y eso puede llevar a falla cardíaca aguda, choque cardiogénico y muerte súbita por la generación de arritmias. Eso es una miocarditis fulminante. Si el paciente sobrevivió a la miocarditis, pues viene la tercera fase, que también es muy importante para determinar el pronóstico del paciente. Y es si se recupera el músculo cardíaco en su totalidad o el músculo se adelgaza, se fibrosa y comienza a tener alteraciones de la contractilidad. Y eso generalmente tiende a generar miocardiopatías dilatadas con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, y esto lo vemos en pacientes a largo plazo con secuelas de miocarditis que tienen al final un mal pronóstico, tienen arritmias, necesitan múltiples tratamientos farmacológicos e intervenciones como resincronización cardíaca, como incluso dispositivos de asistencia ventricular. Y vean aquí un músculo normal, un ventrículo izquierdo en donde se engrosan en sístole todas las paredes de una cavidad ventricular de tamaño normal, y vean esta cavidad ventricular sumamente dilatada, con hipocinesia generalizada, es decir, alteraciones en el engrosamiento sistólico de manera difusa, un ventrículo grande, dilatado, que es lo que vemos en los pacientes con secuelas de miocarditis. Otra cosa que puede llegar a ocurrir, que están descritos ya muchos casos en pacientes con infección por coronavirus, es la miocardiopatía inducida por estrés. Y aquí ocurren 2 cosas. La primera es la liberación de catecolaminas tan intensa, y sabemos que hay un poco más de receptores beta adrenérgicos en los segmentos apicales del ventrículo izquierdo, y por consiguiente hay más afección en el ápex que en las bases. Y segundo, sabemos que hay disfunción microvascular con trombosis intravascular en la microcirculación, con inflamación de la microcirculación, que al final es lo que puede llevar a la pérdida de la función contráctil en la punta del corazón, más no en las bases, con arterias coronarias normales. Esto es lo que conocemos como una miocardiopatía inducida por estrés, que también
aquí pasan dos cosas a largo plazo. La primera es que si el paciente sobrevive, porque esto puede llevar a choque cardiogénico y muerte, si el paciente sobrevive, tiene buen pronóstico. Porque la recuperación suele ser completa. Sin embargo, tiene riesgo de recurrencia el síndrome de Takotsubo, y es decir, se ha visto que pacientes que tienen otro proceso inflamatorio o que tienen un proceso de estrés físico o emocional, una cirugía, pueden tener recurrencia del síndrome de Takotsubo. Otra forma de afección es a través de el desarrollo de problemas tromboembólicos, y en este caso específico de la tromboembolia pulmonar, en el que los factores de riesgo como la inmovilización en cama, la inflamación, la sepsis, además de la disfunción endotelial y la respuesta inflamatoria, pues conllevan alteraciones de la coagulación que en la asociación de reposo en cama, éstasis endotelial, lesión endotelial, hipercoagulabilidad, pues conllevan al desarrollo de trombos que pueden generar tromboembolia pulmonar, infartos agudos del miocardio, y también están descritos trastornos como la coagulación intravascular diseminada. En esta imagen de ecocardiograma vemos cómo hay un ventrículo derecho dilatado. El ventrículo izquierdo es una cavidad más pequeña que el ventrículo derecho en este caso, y vean cómo el septum interventricular se mueve hacia la cavidad ventricular izquierda. Esto se llama movimiento septal paradójico, y esto nos habla de la sobrecarga de presión que hay dentro de la cavidad ventricular derecha. Y en esta imagen de tomografía, pues vemos cómo no hay paso del medio de contraste, ya que hay por la presencia de trombos en ambas ramas principales de la arteria pulmonar. Entonces, eso es muy importante porque el paciente con tromboembolia pulmonar a largo plazo puede generar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y tener falla cardíaca derecha de manera crónica. Y en relación a las arritmias, pues hay múltiples mecanismos dentro propuestos dentro del paciente que tiene infección por coronavirus, y entre ellos la hipoxia. Han notado cómo algunas veces que tienen ustedes pacientes hipóxicos, han visto que se comienzan a generar más extrasístoles, que pueden ustedes visualizarlas en el monitor, y eso ocurre porque la hipoxia tiende a cambiar la permeabilidad de la membrana, tiende a cambiar el pH intracelular del miocardio, porque hay mayor uso del mecanismo anaeróbico. Y todas estas cosas nos pueden llevar a que haya mayor facilidad para que se generen pospotenciales tempranos o pospotenciales tardíos, que conllevan a la generación de extrasístoles y a la generación de arritmias ventriculares, como la taquicardia ventricular polimórfica. La irritación, la inflamación del músculo también tiende a provocar arritmias ventriculares, como taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, que son la causa muchas veces de la muerte en pacientes con miocarditis, las sobrecargas hemodinámicas, como la que acabamos de ver en el paciente con tromboembolia pulmonar, la isquemia miocárdica en pacientes con infarto agudo al miocardio o con enfermedad arterial coronaria no obstructiva, el paciente deshidratado con trastornos electrolíticos, que también nos puede llevar a la generación de arritmias. Entonces, vean, por ejemplo, en este electrocardiograma, cómo hay un latido normal, sinusal, hay una P antes de cada QRS, el eje de la P es normal, teniendo una P positiva en 1 y en 2, tiene una P de la misma morfología en la misma derivación. Entonces, este paciente tiene un ritmo de base sinusal. Pero vean cómo al final de la onda T se genera un latido más ancho, que genera al final una pausa compensadora antes del siguiente latido sinusal. Estos son extrasístoles ventriculares, y cuando vemos un extrasístole y alternando con un latido normal extrasístole, latido normal extrasístole, esto habla de bigeminismo ventricular, y eso es importante porque las extrasístoles, mientras más frecuentes se presenten, mientras se
presenten de múltiples morfologías, que eso significa que hay dos focos ectópicos disparando impulsos eléctricos. Si se presentan dos extrasístoles, tres extrasístoles juntas, que son dupletas o tripletas, o taquicardia ventricular no sostenida. Estos son factores de mal pronóstico y son aspectos que requieren la atención de un especialista. Y luego vemos este electrocardiograma con una taquicardia de complejo ancho, regular, que es una taquicardia ventricular monomórfica, que vemos cómo tiene positividad en AVR y tiene concordancia en las derivaciones precordiales, por lo cual concluimos que es una taquicardia ventricular, que son frecuentes en pacientes con miocarditis o infarto agudo del miocardio. Y en este caso vemos cómo también hay una taquicardia de complejo ancho, sin embargo vean cómo cambia el voltaje de sus latidos. Y esto es lo que conocemos como una taquicardia ventricular polimórfica o puntas torcidas o torsada de points. Algo muy importante con esta arritmia es que el uso de fármacos como las quinolonas, los macrólidos y la hidroxicloroquina, que son fármacos que se han usado muy frecuentemente en estos pacientes, pueden prolongar el intervalo QT. Y la prolongación del intervalo QT predispone a que se genere un fenómeno que se llama R sobre T. Y eso significa que la extrasístole cae sobre el periodo vulnerable del ventrículo y entonces se pueden generar estas arritmias. Entonces, muy importante dentro de por qué los fármacos que usamos predisponen a este tipo de arritmias. Y otra cosa que hemos visto muy frecuentemente es la generación de fibrilación auricular. Muchas veces está relacionada con hipoxia en el paciente que ya tiene dilatada la aurícula izquierda por alguna razón, porque es hipertenso crónico, porque tiene disfunción diastólica, porque tiene alguna valvulopatía. Un paciente que ya tiene dilatada la aurícula izquierda, hemos visto mucho que ese paciente cuando está expuesto a la hipoxia genera fibrilación auricular. Otra cosa que hemos visto es que la hipercapnia también es un desencadenante de fibrilación auricular. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hipercapnia severa, que pasa mucho con los pacientes ventilados, que tienen muy alterada la distensibilidad pulmonar, a los que cuesta ventilarlos con un volumen tidal adecuado, generan hipercapnia y estos pacientes pueden desencadenar fibrilación auricular. Luego el flóter auricular, que vemos como es una taquicardia que va a 300 latidos por minuto. Las taquicardias que van a múltiplos de 75, 150, 300 son muy sugestivas de flóter auricular y vemos también como aunque no hay una onda F clara, vemos como hay complejos negativos en las derivaciones inferiores 2, 3 AVF, que son cosas que sugieren que esto es un flóter. El flóter pasa un poquito más como un fenómeno de cavidades derechas del corazón. Entonces, búsquenlo en pacientes con tromboembolia pulmonar o busquen tromboembolia pulmonar en un paciente que genera flóter. Y luego vemos cómo las bradiarritmias pueden ocurrir en el contexto de la infección por dos mecanismos. La primera es por los fármacos que usamos. Mucho cuidado con los fármacos. Hay un fármaco que se está usando mucho en unidades de cuidados intensivos, que es la dexmedetomidina, que es un fármaco fantástico para ayudar a reducir el delirio en los pacientes, pero hemos visto mucho que se generan trastornos del ritmo como bloqueos auriculoventriculares, ritmo nodal, ritmos idioventriculares en pacientes con tratamiento con dexmedetomidina. Entonces es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta también es que parece que el tratamiento con ritonavir también puede llegar a provocar bloqueos auriculoventriculares y la isquemia. Entonces, en este electrocardiograma vean cómo no hay P, es un ritmo nodal. Sin embargo, vean cómo hay inversión de la onda T en las derivaciones laterales y en las derivaciones inferiores. Y eso sugiere mucho que este trastorno del ritmo se pudo haber generado por la obstrucción de la arteria coronaria derecha.
Y por último, en relación a los mecanismos potenciales de afección cardiovascular, pues recordemos el tratamiento. Se ha hablado mucho de la hidroxicloroquina y como mecanismo como prolonga el intervalo QT, la citromicina también, las quinolonas también lo hacen. Entonces, esto predispone a taquiarritmias como la taquicardia ventricular polimórfica o torsada de Points. El opinavir ritonavir, que puede llegar a provocar bradiarritmias y bloqueos auriculoventriculares. El remdesivir, que no hay datos todavía que sugieran una afección directa del ritmo cardíaco, sin embargo se han descrito fibrilación auricular, bradiarritmias en pacientes con tratamiento con remdesivir. Otra cosa importante es que por favor a todos los pacientes que reciban estos fármacos háganles un electrocardiograma, mídales el intervalo QT, que es el intervalo de tiempo que ocurre desde la onda Q hasta el final de la onda T, corrijan el intervalo QT por la frecuencia cardíaca y mientras más prolongado está, especialmente si está arriba de 500, es necesario que dejemos de usar estos fármacos que pueden facilitar la generación de arritmias. El tocilizumab se ha usado mucho para el tratamiento de la tormenta de citoquinas. No hay hasta el momento evidencia clara de que funcione, sin embargo está asociado a el desarrollo de hipertensión arterial y de descontrol hipertensivo. Es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Y la dexametasona, que también se está usando muchísimo en el tratamiento. Recuerden que los glucocorticoides retienen líquidos y estos pueden agudizar la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuidado con la dexametasona en pacientes cardiópatas. Y la segunda parte de esta charla, que ya es más, a lo mejor algo como una plática, como qué hemos visto, cuál ha sido nuestra experiencia, qué vamos a esperar del paciente a largo plazo, porque de esto realmente no hay mucha literatura hasta el momento, pero se habla de que podemos esperar las siguientes secuelas en los pacientes que se recuperaron de la infección por coronavirus y vemos cómo hay secuelas en múltiples órganos dentro del mismo aparato cardiovascular y se espera que pacientes con fibrilación auricular pues tengan demencia o eventos cerebrovasculares. Ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta en el aspecto neurológico. Si el paciente tiene disnea persistente, es necesario que busquemos. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o si el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, pasa muchísimo y ya hay descritos que hasta 50% de los pacientes recuperados por COVID se quejan de palpitaciones y eso es algo que ustedes van a ver muchísimo en pacientes recuperados y en estas palpitaciones hay que tomar mucho en cuenta que hay que descartar que el paciente tenga fibrilación auricular, pero también ocurre algo que se ha descrito que hay disfunción de los varoreceptores dentro del contexto de la infección por coronavirus y que eso puede generar disautonomías. Entonces, vemos a pacientes con frecuencias cardíacas elevadas de forma basal, aunque el paciente esté en reposo, o dificultad para que baje la frecuencia cardíaca después del esfuerzo físico. Y estas cosas las estamos viendo cada vez más frecuentemente y podemos hablar de que el mecanismo potencial pues es la disfunción de los varoreceptores con generación de disautonomía. La congestión venosa sistémica, como el edema de miembros pélvicos, la ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular positivo, que nos pueden hablar de insuficiencia cardíaca, la generación de síndrome cardiorrenal también en pacientes con choque cardiogénico, en pacientes con insuficiencia cardíaca, hay que checar el riñón y es un círculo vicioso porque si el riñón está enfermo, se descontrola la presión arterial, se descontrola el balance de líquidos,
desencadenan agudizaciones de insuficiencia cardíaca, eso empeora el riñón, entonces es un círculo vicioso. Checar mucho el riñón en pacientes cardiópatas y esperemos mucho descontrol hipertensivo en pacientes recuperados por coronavirus y eso probablemente va a ocurrir por dos mecanismos. El primero de los mecanismos es la vasculitis, la afección directa de la vasculatura que puede llegar a provocar cierto grado de fibrosis y por consiguiente disminución de la distensibilidad vascular, la elasticidad de los vasos sanguíneos y eso nos puede llevar a descontrol hipertensivo y las alteraciones renales y lo que habíamos platicado un poquito acerca de la disautonomía. Para el médico de primer nivel de atención, algunas cosas importantes que quiero que nos llevemos de esta charla es que qué cosas debo buscar en la historia clínica de un paciente recuperado de coronavirus si sospecho que tiene enfermedad arterial coronaria. Y la primera es la disnea. Estos pacientes se quejan mucho de disnea porque tienen afección pulmonar directa, porque ocurre fibrosis pulmonar, entre otros mecanismos pulmonares. Pero, por favor, pregúnteles a sus pacientes si la disnea se desencadena con el esfuerzo físico y eso lo podemos hacer con preguntas como cómo se siente cuando sube gradas, cómo se siente cuando camina en la calle, tiene que parar. Eh, eh, Otro aspecto es cómo, cuántas almohadas usa para dormir, si tolera o no estar en decúbito supino totalmente plano, porque eso nos puede hablar de que el paciente tiene ortopnea, que es un poco más específico como dato de insuficiencia cardíaca que como de afección, disnea de afección pulmonar. Y el otro es la disnea paroxística nocturna. Y estos pacientes se despiertan en la noche con la sensación de que se están ahogando y necesitan pararse o sentarse para dejar de sentir esos problemas. Y eso generalmente ocurre en la noche, que el paciente está acostado porque él regresa el contenido venoso de las venas de conductancia de las piernas, se incrementa por consiguiente la precarga del miocardio, se incrementan las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y se genera disnea. Entonces, la disnea que ocurre con esfuerzo o que ocurre acostado o que ocurre en la noche y despierta al paciente y lo obliga a pararse, ahí pensemos que esa disnea probablemente no sea de origen pulmonar, que sea una disnea de origen cardíaco. Otra cosa son las palpitaciones. Hablamos que es un síntoma muy frecuente en pacientes recuperados. Busquemos, palpemos el pulso, palpemos si el ritmo es regular, auscultemos al paciente para poder identificar ritmos irregulares. Si las extrasístoles son muy frecuentes, pueden auscultarse o palparse como ritmos irregulares, pero el paciente suele mencionarles a ustedes que tienen la percepción de un latido fuerte seguido de una pausa y que ocurre generalmente cuando hay menos ruido, cuando el paciente está más tranquilo, que es en las noches. Entonces, eso probablemente nos oriente un poquito a pensar que el paciente tiene extrasístoles. La frecuencia cardíaca, como les mencionaba, la taquicardia en reposo o la dificultad para recuperar la frecuencia cardíaca luego del esfuerzo, sospechemos que este paciente puede tener alteración de disautonómica. Si las palpitaciones, el paciente las percibe de manera irregular, sospechemos fibrilación auricular y si las palpitaciones ocurren previo a la pérdida del estado de conciencia, el estado de alerta y del tono postural, que es un síncope, o un presíncope o lipotimia, que es que el paciente sintió que se iba a desmayar, pero que alguien lo sostuvo o él se agarró o él se sentó y se abortó el síncope. Estos pacientes tienen alto riesgo para muerte súbita y tienen que ser referidos a un hospital para la valoración por un especialista de manera inmediata. Y en relación a la angina, pues recordemos que la angina típica se define como un malestar opresivo detrás del esternón, difícilmente localizable, difuso, desencadenado con un esfuerzo físico y que se alivia con el reposo y que la edad, el género y la naturaleza de los síntomas son los principales determinantes de la probabilidad clínica de enfermedad arterial coronaria. Esta imagen es de las guías de síndromes coronarios crónicos del año pasado y vean cómo la probabilidad aumenta conforme aumenta la edad del paciente o si el paciente es hombre
o si el paciente tiene síntomas típicos. Entonces, estos tres factores son los principales determinantes de cuál es la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad arterial coronaria. Y si el paciente tiene diabetes, tiene dislipidemia, tiene tabaquismo, también son factores que nos incrementan la probabilidad de que este dolor torácico o malestar torácico sea anginoso. Otras cosas que pueden ocurrir son que el paciente tiene diaforesis, es decir, suda cuando tiene el dolor, tiene malestar que se irradia hacia la mandíbula o los brazos, y la presencia de náusea cuando ocurre este malestar. Ante esta sospecha, ustedes necesitan hacer una historia clínica detallada del paciente. El electrocardiograma es básico porque el electrocardiograma nos puede permitir saber cuál es el ritmo de base, si tiene crecimiento o no de cavidades, si tiene trastornos del sistema de conducción, si tiene isquemia, lesión o necrosis, y esas cosas las podemos identificar con un simple electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces veamos cómo este electrocardiograma tiene un incremento muy importante del voltaje, que lo vemos en la onda S desde V2 y V3, y de la onda R de las derivaciones precordiales izquierdas, porque tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, y cómo tiene onda T, perdón, acuminadas, altas, asimétricas, que están relacionadas con sobrecarga diastólica, que ocurre muchas veces en pacientes con la miocardiopatía dilatada o con valvulopatías que generen insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral. Este otro ejemplo es de un paciente con dilatación de la aurícula izquierda, y vean cómo se incrementa en tiempo la duración de la onda P, que dura más de 110 milisegundos, y cómo se incrementa el componente negativo de la onda P en V1. Esto, así podemos identificar dilatación de la aurícula izquierda, y en presencia de palpitaciones, pues sospechemos y busquemos fibrilación auricular. Este electrocardiograma es de un paciente con una tromboembolia pulmonar. Vemos cómo tiene un corazón dextrorrotado, es decir, tiene una onda S en D1, una onda Q imperceptible, bueno, esta onda Q, perdón, la onda Q en D3, y la inversión de la onda T en derivaciones inferiores, que nos hablan de dextrorrotación con sobrecarga sistólica al ventrículo derecho, y que eso tiende a ocurrir en pacientes con tromboembolia pulmonar. Vean cómo hay ondas S en todas las precordiales. Ya no es frecuente verlas en las precordiales izquierdas, y su presencia en las precordiales izquierdas nos sugieren que el ventrículo derecho está dilatado. Y la presencia de bloqueos de rama, como en este caso bloqueo de rama derecha, que nos puede hacer pensar en un trastorno de las cavidades derechas del corazón, como en el caso de la embolia pulmonar. Y muy importante, les decía cuando hablamos del infarto que cada vez estamos viendo que hay más pacientes que llegan después de días o semanas de síntomas, que llegan ya con complicaciones como insuficiencia cardíaca, como ruptura del septum interventricular, como pseudoaneurismas o rupturas contenidas de la pared ventricular. Y estos pacientes llegan generalmente con este tipo de electrocardiogramas. Este electrocardiograma es de un infarto que ya evolucionó, un infarto con elevación del segmento ST, que ya se generó una onda Q, que no tiene onda R, es decir, no hay vector en las derivaciones anteroseptales, y la inversión de la onda T nos sugieren que el infarto es reciente porque aún hay isquemia subepicárdica anterior. Este es un infarto que ya evolucionó, y este es un infarto, un electrocardiograma que quiero que se lleven para poder reconocerlo, porque cada vez vamos a encontrar más infartos no reperfundidos en el contexto de esta pandemia. Y por último, el ecocardiograma, si sospechan que el paciente tiene enfermedad cardiovascular, pues es muy importante. Es la forma en la que podemos cuantificar cuánto miden las paredes del corazón, su grosor, cómo se contrae el músculo del corazón, cómo funciona en sístole y en diástole los ventrículos, si tiene o no valvulopatías. Y es muy importante porque es el primer estudio que hay que hacerle a un paciente con quien se sospecha hipertensión pulmonar. No diagnostica hipertensión pulmonar, pero es un estudio de tamizaje y nos da una probabilidad ecocardiográfica para poder entonces proceder a hacer estudios más específicos.
Otras cosas que nos pueden llegar a ser útiles, pues son estudios de laboratorio. El BNP y el NT-proBNP son específicos para el incremento de la presión dentro de las aurículas que puede ocurrir en el contexto de insuficiencia cardíaca. Las pruebas de función renal, busquemos anemia en los pacientes, busquemos alteraciones tiroideas que pueden desencadenar arritmias también, que pueden generar taquicardia, que pueden desencadenar alteraciones de la presión arterial. Evaluemos si el paciente tiene proteinuria. Estas cosas son importantes. Y la evaluación ya por parte del especialista, el internista o el cardiólogo, pues la valoración del ritmo cardíaco durante 24 horas, una prueba de esfuerzo, la angiotomografía de arterias pulmonares para descartar una trombosis pulmonar, una tromboembolia pulmonar aguda, o un gamagrama de ventilación-perfusión para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar crónica, la resonancia magnética nuclear, que es muy importante en los pacientes con miocarditis, porque nos da mucha idea acerca de cuál es el pronóstico de los pacientes en relación al grado de edema y al grado de fibrosis que tienen, y la angiografía coronaria en los pacientes con cardiopatía isquémica. De forma muy rápida voy a tocar algunos escenarios específicos. Recordemos, por favor, que en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda tratemos de evitar administrarle analgésicos no esteroideos, glucocorticoides. Si el paciente toma estos fármacos, diltiazem, verapamilo, que son calcioantagonistas no dihidropirimidínicos, o propafenona, que son antiarrítmicos de clase 1, hay que retirarlos. Y el tratamiento de la falla cardíaca se basa en la descongestión y la vasodilatación. Entonces, descongestionar al paciente conlleva disminuir la precarga y vasodilatar al paciente conlleva disminuir la postcarga. Entonces, el tratamiento de la falla cardíaca aguda es quitarle esa carga hemodinámica al corazón, quitarle esa carga de líquido del volumen intravascular y quitarle esa carga que se genera por la vasoconstricción. Entonces, eso es parte del tratamiento específico. Los pacientes que tuvieron Takotsubo, que tuvieron miocarditis, que tuvieron un infarto y que se quedaron con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión menor del 40%, esos pacientes deberían de tener todos, independientemente de sus síntomas, un inhibidor de la ECA o de angiotensina-aldosterona, o del, perdón, antagonista del receptor de aldosterona 2, o Entresto, que es sacubitrilo valsartán, uno u otro, nunca combinación de estos fármacos, beta bloqueadores, especialmente beta bloqueadores como bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinato, que es el de acción prolongada. Esos fármacos están aprobados para insuficiencia cardíaca. Los pacientes no deben tener propanolol, no deben tener metoprolol tartrato, que son fármacos beta bloqueadores, pero que no funcionan para insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Espironolactona o algún otro antagonista de mineralocorticoide, y todavía no está en las guías, pero seguramente lo va a estar porque hay reducción de la mortalidad con inhibidores de de SGLT2. Estos fármacos, como la dapaglifosina, empaglifosina, han mostrado reducción de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Y los pacientes que están congestivos, pues necesitan diuréticos de ASA. Perdón, esto aquí se me fueron estas mayúsculas, es diurético de ASA. Ivabradina si la frecuencia cardíaca está arriba de 70 latidos por minuto, o digoxina si tiene síntomas a pesar de tener ya todo este tratamiento. Recordemos que el paciente en el que se identifica fibrilación auricular, que es el paciente en donde hemos visto que tiene un trazo electrocardiográfico o de Holter, que tiene fibrilación auricular durante más de 30 segundos, en ese paciente hay que valorar cuál es su riesgo trombótico para saber si necesitamos anticoagularlo, la severidad de sus síntomas, la severidad de la carga de la fibrilación auricular, es decir, si la fibrilación auricular es paroxística, es decir, va y viene, si es permanente o si es persistente, si este tipo de aspectos son importantes para saber cómo los vamos a tratar. Recordemos que el paciente con fibrilación auricular, una parte muy importante del tratamiento es sus comorbilidades, que el paciente baje de peso, que deje de fumar, que se trate la apnea obstructiva del sueño, que haga ejercicio,
que son, que disminuye el consumo de alcohol, que son cosas muy importantes dentro del tratamiento del paciente con fibrilación auricular, y luego definir si nuestro paciente necesita una estrategia de control del ritmo cardíaco, es decir, regresarlo a ritmo sinusal, o solo necesitamos controlar la frecuencia cardíaca porque ya decidimos que ese paciente va a permanecer en fibrilación auricular. Y en ese caso, el objetivo es que el paciente tenga menos de 110 de frecuencia cardíaca. Recuerden que el paciente no necesita fármacos para las extrasístoles si no son menos del 1%, si son menos del 1% de los latidos diarios. Si el paciente tiene más de 10% de latidos o tiene arritmias complejas, dupletas, tripletas, taquicardia ventricular, hay que enviarlo con un especialista porque es necesario darle un antiarrítmico y es necesario valorar incluso ablación del foco ectópico porque estos pacientes tienen riesgo de muerte súbita. Y en relación a la anticoagulación, el paciente ambulatorio con COVID no necesita ser anticoagulado si no tiene una indicación directa, como fibrilación auricular, tromboembolismo venoso, profilaxis después de una cirugía de cadera. Entonces, el paciente que ya fue a casa, que ya se recuperó, que estuvo hospitalizado y tuvo anticoagulante dentro de la hospitalización. El paciente no necesita anticoagulante a largo plazo si no tiene una indicación directa. Y pues con eso concluyo. Muchísimas gracias, doctor González. De nada. Muy completa su revisión, bastante didáctica, muy entendible, bastante completa la revisión. Manejo, se presentan todos los escenarios posibles, ¿no? Que vemos en la etapa del post-COVID, de todas las complicaciones que vemos venir. Y como usted muy bien lo decía, a veces el escenario a futuro es bastante incierto. Hay muchos académicos que comentan que el futuro de la epidemia por COVID será pues nuevo cuadro de insuficiencia cardíaca por COVID y como usted muy bien lo explicó al principio, también los infartos, también las cardiopatías isquémicas agudas que no han sido manejadas de manera óptima. No solo, bueno, en el primer mundo, en Europa, hemos tenido muchos casos estadísticos que reportan de la baja de consulta por síndromes coronarios agudos. En nuestro medio será mucho mayor, en nuestro medio, acá en El Salvador. Y estos cuadros pues, van a tener una evolución más natural de la cardiopatía isquémica, van a desarrollar insuficiencia, en este caso por cardiopatía isquémica. Pero también se nos viene una posible cardiopatía por COVID, probablemente una insuficiencia cardíaca por COVID. Entonces, no sé la experiencia que ha visto usted. Aquí la que hemos tenido nosotros, un porcentaje, prácticamente todos los pacientes que van saliendo, que han tenido un proceso de COVID grave en su hospitalización y salen con cuadros de afección cardíaca, salen con hipertrofia, que son verdaderamente cuadros inflamatorios, como muy bien lo documentaron estudios europeos, pero estos cuadros tienden a resolver después de 1, 2, 3, 4 meses de seguimiento, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá en nuestro medio. Sí. No sé la experiencia suya, doctor, los casos. Si bien los casos de miocarditis fulminante, pues son los casos más catastróficos, ¿no? Sí. Que usualmente el paciente pues no sobrevive la etapa aguda del COVID. Pero sí, el cuadro de miocarditis que el paciente, logra sobresalir, queda con el daño miocárdico, pero hasta cierto punto, este, consideramos que el cuadro es reversible y así lo estamos viendo en la práctica. El cuadro se está convirtiendo en reversible. No sé su experiencia allá, doctor. Pues hemos visto algunos casos de afección miocárdica grave en pacientes con una infección severa por COVID y pasa algo con el instituto, que es un centro de referencia al final a nivel latinoamericano,
y es que es uno de los pocos lugares que tiene un dispositivo de asistencia ventricular, que es el ECMO, que es la membrana de oxigenación extracorpórea. La terapia intensiva del instituto tiene experiencia con el manejo de pacientes con ECMO y actualmente hubieron un par de pacientes que requirieron este tipo de asistencia. La verdad es que estos pacientes, el paciente que necesita asistencia ventricular izquierda ya de por sí tiene un muy mal pronóstico, pero sí existen experiencia con algunos pacientes recuperados y con esos pacientes hay mejoría de la función ventricular, hay mejoría de los volúmenes del ventrículo izquierdo y lo que esperamos, porque eso todavía no lo sabemos, que el problema a largo plazo de la miocarditis es que se remodela el ventrículo. Entonces, todos esos parches de inflamación se vuelven parches de fibrosis y es músculo que perdió para siempre su contractilidad. Entonces, esa evolución todavía no la conocemos. No sabemos si ese paciente que se recuperó va a progresar como una miocarditis, que lo que pasa con estos pacientes es que se dilatan y tienen disfunción sistólica irreversible. Entonces, un par de pacientes hasta el momento recuperados después de asistencia ventricular con ECMO y con mejoría de la función sistólica, con mejoría de los volúmenes del ventrículo izquierdo, pero a largo plazo, pues todavía es una incógnita, doctor. Hay un interesante estudio, ya que usted comenta este tema. Yo creo que fue publicado por un grupo italiano, doctor, donde ellos revisaban las autopsias de los pacientes graves fallecidos, bueno, graves por COVID grave, pero no por falla cardíaca, no por miocarditis. Y ellos encontraban la alta incidencia, en unas 2/3 partes, en el 66%, era un grupo pequeño de pacientes, eran 35 pacientes, de las biopsias, bueno, de la necropsia, ¿no? Del ventrículo, encontraban infiltrados activos por virus en pacientes a los cuales no habían fallecido por falla cardíaca ni tenían evidencia clara de miocarditis. Sí, Pero uno de los hallazgos impactantes fue de que el coronavirus como que llegaba al ventrículo izquierdo, llegaba al miocardio, pero como que se suponía que detectaba que el miocito, que tiene la mayor cantidad de los receptores para las espículas del coronavirus, como que evadía, como que detectaba anticuerpos a nivel de la célula del miocito, del miocardio, meramente en sí, y atacaba las células del macrófago, atacaba las células intersticiales, ¿verdad? Entonces, por un lado, esto es una alarma de que el virus es verdaderamente astuto y evade el sistema inmunológico del organismo. sí. Es una potencial explicación, pero también nos denota que a futuro puede ser un pronóstico un poco favorable para estos pacientes. Si el miocito en sí está bastante íntegro y el que está invadido, el que está afectado es el intersticio, las células de macrófago, probablemente por eso es que la esperanza de la recuperación, y lo vemos en la práctica diaria, ¿no? Y ojalá Fíjese esa que sea una buena explicación, ¿verdad? en los pacientes con miocarditis, que hemos visto fuera de la pandemia, ahí es el valor de la resonancia magnética. El valor pronóstico de la resonancia magnética es que nos puede permitir encontrar cuáles son las zonas que tienen realce tardío por gadolinio y esas zonas se correlacionan con zonas de fibrosis. Hemos visto que hay pacientes que pueden tener mucho edema en las resonancias magnéticas iniciales, pero eventualmente no hacen tanta fibrosis. Y eso es un aspecto que puede llegar a ser una diana terapéutica a largo plazo, saber cómo evitar que el paciente que tiene edema no genere fibrosis. Y yo, en nuestro medio, que igual le digo, en Guatemala, yo no conozco más de 2 sitios en donde se pueda hacer una resonancia magnética de corazón. Entonces no es algo que está tan disponible, pero hay cada vez más
estudios que se correlacionan con una estrategia que se puede utilizar en el ecocardiograma, que es la mecánica ventricular o el strain. El análisis de la deformación del ventrículo izquierdo nos puede orientar a dónde hay parches de fibrosis en donde disminuye la deformación del músculo cardíaco y eso tiene valor pronóstico en la miocarditis. Entonces, aun cuando no podamos hacer una resonancia, el ecocardiograma con una técnica de strain o de deformación miocárdica nos puede dar esa información también. Muy de acuerdo, doctor. En nuestro medio la resonancia magnética es bastante inaccesible. Ujú. Entonces, les invitamos a todos nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas, doctor. Y aquí tenemos una pregunta ya. Nos pregunta un colega y dice, ¿con qué frecuencia vemos el síndrome de taquicardia ortostática postural? No sé cuál será su experiencia al respecto, doctor, ¿verdad? Ujú. Si respecto a los pacientes que presentan esta taquicardia, ¿no? Por los cambios posicionales. Claro, en realidad todavía no hay una respuesta franca a esa pregunta. El síndrome de taquicardia ortostática postural es un diagnóstico que se hace con una mesa inclinada. Entonces, se tiene que hacer una prueba de inclinación al paciente para poder confirmar el diagnóstico. Pero es un tipo de disautonomía y es un tipo de disautonomía que tiene valor porque esos pacientes son los que se benefician de los beta bloqueadores. No todo el paciente con disautonomía responde a los beta bloqueadores. Algunos se sienten peor cuando se les inicia un beta bloqueador, pero estos pacientes en específico tienden a ser los pacientes ideales para iniciar beta bloqueadores cuando tienen disautonomía. Pero algo que ustedes pueden hacer en el consultorio y que les da muchísima información es tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca del paciente en decúbito supino y volver a hacerlo poniendo de pie al paciente. Y eso les da mucha información acerca de cómo se comporta el sistema nervioso autónomo. Si la presión arterial cae más de 10 milímetros de mercurio, si la frecuencia cardíaca sube más de 20 latidos por minuto, ustedes están identificando ahí con esa simple prueba en el consultorio que su paciente puede tener hipotensión ortostática o cambios ortostáticos exagerados que pueden estar relacionados con una disautonomía. Entonces, la verdad, doctor Guidos, es que no hay una respuesta específica en relación a la frecuencia, porque no hay todavía descrito a largo plazo un análisis de qué pasa con los pacientes con disautonomía, pero como les había mencionado previamente, creemos que va a ser un problema muy frecuente por el mecanismo de alteraciones en los vasoreceptores y porque algunas cohortes que nos están mostrando a pacientes recuperados mencionan que estos pacientes pueden llegar a tener palpitaciones hasta en el 50% de los pacientes y pueden tener documentada disautonomía hasta en el 10% de los pacientes que tienen palpitaciones. Entonces, va a ser frecuente y la verdad es que va a ser algo que vamos a tener que estar pendientes. Muy de acuerdo, de acuerdo con su respuesta, doctor. Probablemente que el paciente que tenía principios de disautonomía, Ujú. después de un evento del COVID-19, y más si es manifestación grave, esta disautonomía pues le puede avanzar, le puede ir avanzando. Este, Hay que tener hay que tomar muy en cuenta también que a veces el paciente se estresa tanto por la enfermedad que puede presentar un cuadro hasta asintomático por la infección del coronavirus 2, pero es tanto el estrés que se maneja, hace hiperactividad simpática por tanto pánico, ¿no? El contexto de la pandemia. Y son estos los síntomas que predominan de palpitaciones, hay hiperactividad simpática Sí. por estrés, por ansiedad. Y hay que ser acuciosos para determinar que no vayamos a estar sospechando una afectación cardíaca cuando verdaderamente sea un cuadro de ansiedad. Entonces esto lo vemos aquí en nuestro medio, se ve bastante,
bastante con frecuencia, ¿verdad? Si el paciente no te desarrolló sintomatología en el cuadro agudo por la infección del coronavirus 2, pues es probable que la afección cardíaca no esté presente. No podemos estar seguros, ¿verdad? Porque sí, Claro. hay datos de que no te garantizan que si el cuadro clínico inicial fue leve, no vas a desarrollar tú alguna manifestación neurológica, respiratoria o cardíaca a futuro, ¿no? Hablando del COVID crónico después de los 3 meses. Pero lo más probable es que no lo presentes. Y si el síntoma es bien acentuado, pues estamos ante una hiperactividad simpática propia de la pandemia que estamos viviendo, por la cuarentena o por tantas situaciones coadyuvantes. Claro. Ujú. Este, no sé si habrán más preguntas de nuestros asistentes, ¿verdad? Usted comentaba lo de la resonancia magnética, doctor. Los alemanes publicaron un estudio hace un par de meses y nos dejaron bastante impactados con el alta incidencia de la alteración de datos de inflamación miocárdica demostrada por resonancia magnética, lo que usted nos explicaba, en pacientes que habían, vamos, superado la etapa aguda del COVID, ¿no? Entonces le hicieron resonancia magnética, pero una resonancia magnética de alta gama, a los 2, 3 meses después de iniciada la sintomatología, y la frecuencia es alta. Entonces nosotros lo podemos relacionar con un estudio de ecocardiograma que podemos encontrar engrosado la pared del ventrículo izquierdo y pudiésemos suponer que es una hipertrofia, pero realmente es un proceso inflamatorio, ¿no? No sé, doctor, ¿qué nos puede usted abonar al respecto? También la buena correlación que había de las troponinas, ¿verdad? Que a veces persisten elevadas en el contexto subagudo porque la lesión miocárdica persiste, la troponina Claro. ultrasensible, y está en buena relación con estos datos de inflamación documentado por resonancia cardíaca, que es lo que nosotros hacemos en nuestro medio. Aquí, por ejemplo, en nuestro medio en el Hospital San Francisco se realiza lo que es el panel cardíaco, que incluye la troponina, y podemos pues orientarnos si es que hay una lesión miocárdica, si el paciente persiste con sintomatología predominantemente cardíaca después de haberse recuperado de la etapa aguda del COVID, y más si esta etapa aguda fue una presentación grave. Sí. Pues sabemos que la troponina tiene más o menos una vida media alrededor de 2 semanas. Entonces, podemos esperar que después de 2 semanas tengamos valores elevados de troponina, pero pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener valores elevados de troponina de forma persistente o de forma crónica, y esto está relacionado con el pronóstico y está ligado también con el BNP. Entonces, la elevación de troponina y de BNP, ambas pruebas de manera persistente, nos hablan de que todavía hay lesión miocárdica que puede estar relacionada con la sobrecarga hemodinámica. Si el paciente está muy hipertenso, si el paciente está congestionado de volumen, si persiste esa presión dentro de la cavidad ventricular izquierda, dentro de las aurículas, va a seguir liberándose troponina, va a seguir liberándose BNP. Entonces, y eso tiene una implicación pronóstica a largo plazo. Entonces, el paciente que tiene persistentemente elevadas las troponinas y el BNP es un paciente de riesgo y con el que hay que tener mucha atención. Y en relación a lo que mencionaba sobre el ecocardiograma se ha visto, por ejemplo, en pacientes con afección miocárdica que lo que puede llegar a estar alterada es la contractilidad. Entonces, el engrosamiento sistólico no es igual en un territorio afectado por inflamación o por fibrosis. Pero eso es algo muy subjetivo porque depende de la valoración visual y de la experiencia del ecocardiografista. Entonces se ha propuesto estas técnicas que analizan la deformación del miocardio, como el strain y el strain rate, para valorar de forma más subjetiva
cómo se comporta la fibra miocárdica. Hay strain longitudinal que nos dice cómo se elonga y estrecha la fibra miocárdica. Hay strain circunferencial y strain radial que nos dicen cómo se engrosa el músculo y cómo rota y cómo gira el músculo, porque el corazón tiene un movimiento helicoidal. Y estas técnicas nos pueden ayudar a identificar sitios específicos de manera más objetiva que tengan disfunción por alteraciones en su deformación. Es una técnica que cada vez se utiliza más, que no añade un costo adicional en cada prueba. Claro, necesita un paquete de software que es caro, pero cada prueba no necesita un costo adicional hacerlo y que nos puede permitir tener una idea muy clara y una valoración objetiva del músculo, especialmente en este tipo de problemas. Tenemos ahorita una nueva pregunta, doctor. Se la voy a trasladar. Dice, buenas noches, excelente charla. Le felicitan, doctora, una colega cardióloga. ¿En qué Gracias. momento es indicado iniciar rehabilitación cardíaca en paciente que sufrió COVID-19 y un síndrome coronario agudo? La verdad es que es una excelente pregunta, doctora. Y hay estudios en el contexto del síndrome coronario agudo que nos dicen que todos los pacientes que sufren un síndrome coronario necesitan recibir rehabilitación cardíaca. Es decir, todos los pacientes que nosotros vemos con infartos agudos al miocardio, con anginas inestables, estos pacientes necesitan recibir rehabilitación cardíaca y la rehabilitación mejora la calidad de vida, mejora la sobrevida a largo plazo, la capacidad funcional, el consumo de oxígeno. Hay tantos beneficios de la rehabilitación cardíaca que todos los pacientes, y eso está bien descrito, todos los pacientes con síndromes coronarios necesitan acudir a rehabilitación cardíaca. Y en el contexto del COVID también es muy importante que el paciente que se recuperó reciba atención multidisciplinaria y ese paciente también va a necesitar rehabilitación pulmonar. Y hemos visto gran mejoría en la calidad de vida y en la percepción del síntoma de la disnea en pacientes que reciben rehabilitación pulmonar que dentro de los pacientes que ya se recuperaron. Entonces, yo creo que estas dos cosas van a ser bien importantes. Eh, Mi opinión personal, doctora, la verdad, no hay tampoco, le digo, de estas cosas hay muchas cosas que no están escritas, pero mi opinión personal es que el paciente que ya recuperó su movilidad, es decir, que ya es capaz de valerse por sí solo, de levantarse, de caminar y que ya no infecta a otros, es decir, estos pacientes que ya no tienen replicación viral, que ya tienen una prueba negativa, que ya pasaron 14 días después de la resolución de sus síntomas, estos pacientes deberían empezar la rehabilitación inmediatamente. Ah, cada caso, ¿verdad, doctor? Hay que individualizarlo según la gravedad del Sí, COVID y según la gravedad también de su síndrome coronario agudo, ¿verdad? claro. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, no me queda más que agradecerle por tan brillante ponencia. Muchas gracias, Y doctor. muy agradecidos y esperamos que para todos los colegas que nos han acompañado, pues haya sido de mucha utilidad. A título personal ha sido muy útil escucharle y pues eh, te invitamos al micrófono para su despedida, doctor. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo, por sus preguntas, por sus comentarios, su retroalimentación positiva. Estoy a sus órdenes y la verdad es que sí, en lo que podamos colaborar, yo soy una persona que está muy interesada en la enseñanza, en compartir los conocimientos y agradezco mucho la oportunidad que me dieron para poder hacerlo por este medio.
Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y se nota que le gusta lo académico y tiene la habilidad de la Gracias. enseñanza, así que le felicito. Pues Gracias, muchísimas doctor. gracias a todos por su asistencia y esperamos que haya sido pues esta charla muy útil para la práctica diaria, Doctor ¿verdad? Enrique. Para que continuamos aprendiendo de esta enfermedad COVID-19. Feliz noche. Gracias. Únicamente agradecer a todos los asistentes, ¿verdad? Y también de parte de la AMO, quisiéramos escuchar al doctor Juan Bustillo, vicepresidente, que está aquí esta noche. Como no, para la Asociación Médica de Oriente, encabezada por su presidente, el doctor Ernesto Arturo Guidos, y cada uno de los miembros de la Junta Directiva, así como la licenciada Hilda Mazariego, gerente, estamos sumamente agradecidos porque profesionales de la talla, ¿verdad?, del doctor Pablo González, con esta importante disertación que ilustra a cada uno de los médicos y la moderación que ha tenido el excelente cardiólogo migueleño, el doctor Juan Carlos Enrique. No nos queda más que, como Asociación Médica de Oriente, sentirnos orgullosos de tener a personas como ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro, doctor Bustillo.